En realidad, Alemania había encargado uno que se hubiera llamado Zeppelin, y en 1937 incluso transformó el vapor Griffin en banco de pruebas. El Griffin disponía de una pequeña catapulta que era menos sofisticada que la que usaba el Wal en el Atlántico Sur, pero bastaba para que un avión ligero como el Fiesler Storch Cigüeña pudiera probar los conceptos necesarios en la construcción de un portaaviones totalmente operativo. De forma gradual, la catapulta se tensa cuando el avión es remolcado hacia atrás mediante un cable en la cola. Cuando está totalmente tensada y el piloto tiene las suficientes revoluciones, la catapulta se suelta lanzando al aire a la pequeña cigüeña. Física elemental, pero muy necesaria para una nación que a finales de los 30 carecía de experiencia previa en portaaviones y con enormes deseos de poseer uno. La elemental cubierta de vuelo del Griffin no era más ancha que el casco del barco, lo que hacía que la maniobra del piloto para situar el avión durante la aproximación fuese muy difícil. Observen lo cerca que la rueda izquierda queda del borde de cubierta. Un exceso de compensación, sobre todo en el último momento, podía causar un desastre, incluso con la lenta y liviana cigüeña que con viento fuerte de cara podía casi flotar. Los límites de este tipo de pruebas estaban restringidos por la anchura de la cubierta. Se dispusieron fondos para ampliar la cubierta de vuelo del Griffin, al menos lo suficiente para dar al piloto un margen de error durante los aterrizajes con fuerte mar. Una especie de inversión dadas las circunstancias. Este trabajo preliminar dio al menos a los ingenieros y pilotos alemanes alguna experiencia acerca de las necesidades de un portaaviones en una época en que no podían obtener esa información de ningún otro país y cuando, además, no tenían ningún portaaviones propio. Aunque a estas alturas estaba ya muy avanzada la construcción del Zeppelin, quedaba lejos su terminación y los datos técnicos eran esenciales. Con todo, los aterrizajes forzosos en el mar eran inevitables, así que los ingenieros alemanes estudiaron la forma de que los aviones y sus pilotos pudieran sobrevivir a tales incidentes. Estudiaron varios tipos de balones de inflado rápido que proporcionaran al avión la suficiente capacidad de flotación para que no se hundiera totalmente, dando así al equipo de rescate la posibilidad de recuperarlos. Estos balones estaban estratégicamente colocados respecto al centro de gravedad del avión y podían ser hinchados en cuestión de segundos después de que el avión hubiera caído al agua. También se probaron equipos similares para la seguridad de la tripulación. Ninguno de estos aviones hubiera equipado al Zeppelin, sino más bien un Arado 195 modificado, derivado del 95 original, habría sido utilizado para tareas de observación y ataque. Esta es una maqueta de este avión sometida a pruebas en un tanque de experimentación, una manera de extraer consecuencias sin arriesgar. Sucedió que el Zeppelin, aunque terminado, nunca llegó a ser puesto en servicio y jamás abandonó el Báltico. Al final de la guerra, los rusos lo apresaron y lo remolcaron hacia un puerto soviético. Un triste destino para el que fue el orgullo de la Marina alemana. Se hundió antes de llegar sin haber combatido nunca.
Los otros dos aviones que podrían haber equipado el Zeppelin eran versiones navales del Messerschmitt 109 como caza y el Junkers 87 Stuka como bombardero en picado. Ambos hubieran sido dotados con ganchos de frenado para la cubierta del portaaviones. Si el Zeppelin hubiera salido del Báltico, esos aviones podrían haber ocasionado estragos en el Atlántico, tal como sucedió en septiembre de 1939, cuando realizaron exactamente las mismas misiones sobre los cielos de Polonia. A medida que la guerra progresaba en el frente del Este, un país tras otro iban cayendo ante lo que parecía el imparable avance nazi. Los aviones, tanto del eje como de los aliados, fueron puestos a prueba en primera línea. Una prueba para la que el Tercer Reich se había estado preparando durante muchos años y que la mayoría de las naciones habían procurado evitar, estando por consiguiente mal equipadas para enfrentarse a ella. Los aviones de primera línea no eran los únicos a disposición de la Luftwaffe. Modelos más antiguos aún podían ser perfectamente utilizados y eso se aplicaba igualmente a los hidroaviones. Era solo cuestión de encontrarles una misión que se ciñera a sus limitaciones. Este es un antiguo modelo de Heinkel 59 utilizado en España. Aún estaba en servicio al principio de la guerra y se usaba básicamente para misiones de patrulla. Modelos posteriores como el Dornier 18, un descendiente directo del Wal, iban a engrosar pronto las líneas del frente. Tenían un radio de acción mucho mayor, más velocidad y eran más fiables. Generalmente fueron utilizados para labores de observación, vigilando a mediados de 1941 a los convoyes aliados en su camino hacia Rusia. La valiosa información sería enviada a la base y remitida al enjambre de Stukas que, en constante alerta, esperaban la orden de lanzarse en picado. Desde las bases de Noruega, los pilotos de Stuka se precipitaban sobre el Mar del Norte, cortando las líneas de abastecimiento que tan necesarias eran para la supervivencia de los soviéticos. En el verano de 1941 fueron casi diezmados por la Operación Barbarossa, el ataque sorpresa de Hitler. Para los alemanes, los convoyes británicos eran críticos, pero para los rusos era cuestión de vida o muerte. Otro hidroavión que prestó valiosos servicios a lo largo de la guerra fue el Dornier 24 de 3 motores. Más grande que el 18 y con mayor radio de acción, podía divisar más a lo lejos los convoyes en el mar, además de realizar inapreciables misiones de transporte y de ataque a la flota enemiga. No obstante, el concepto de 3 motores nunca fue explotado por ninguna nación tanto como lo hicieron los italianos y que utilizaron esa configuración en casi todos sus tipos de avión, menos los cazas. Este es el Kan Z506, uno de los varios hidroaviones de 3 motores desplegado por los italianos para labores de bombardeo y patrulla en el Mediterráneo. Era un avión veloz totalmente de madera. De hecho, entre 1936 y 1938 conquistó varias marcas del mundo de velocidad y altura. Además, proporcionaron un servicio considerable a la causa italiana en el transcurso de la guerra, atacando y hundiendo los barcos aliados en ruta hacia el norte de África, aunque su papel se redujo enormemente cuando los portaaviones de la Royal Navy llevaron al mar a los cazas británicos. En un avión como este, encontró la muerte el comandante Franco en la Guerra Civil Española. Aunque la rutina bélica es desagradable en cualquier entorno, también es cierto que las tripulaciones italianas que operaban desde bases en el Mediterráneo estaban muy bien instaladas. Peor suerte tuvieron aquellos que operaban en el Atlántico Norte, un lugar frío y desagradable que empeoraba con el terror de la guerra.